pero cuéntame, cuando viniste, ¿estabas solo? ¿No viniste con familia? No. Todo estaba difícil. Era como que, ¿y ahora quién va a trabajar en la casa? ¿Me entiendes? Se fue papá, abuela vino, el abuelo ya no está. Mi mamá se encuentra, sí, o sea, embarazada, no puede trabajar. Mi hermano entra a la secundaria, significa un mayor gasto. Y yo estoy a punto de terminar la secundaria. Y no sé qué voy a hacer con mi vida. Entonces ahí sentí el peso. O sea, ya vivía bien de la fotografía. De hecho, el día más bonito fue cuando dije a mi mamá, ya no trabajes. Y ahí fue increíble. Era decirle a tu mamá, ya no trabajes más porque ya puedo cubrir todos los gastos. En esa nueva etapa que estás teniendo, ¿qué cosa crees que es un pilar fundamental para no cometer ese tipo de errores? El primer pilar fundamental es creértela. Aceptar la responsabilidad al 200% es, ya no estás jugando, ya no tienes un solo cliente, estás construyendo una empresa y eres la persona encargada y responsable de vender X cantidad de dinero para estas empresas. Y estas empresas no son cualquier cosa. Como que quiero que formes parte de una comunidad de gente que está loca por conseguir su mejor versión y está loca por alcanzar sus objetivos. Hey, ¿qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de World Your Goal Podcast. Hoy estoy con un gran amigo mío, Sebastián Broadley. Un gusto, hermano. Hermano, gracias. Gracias por traerme después de mucho tiempo. ¿Es la primera vez que ves un podcast, hermano? ¿O Es ya la segunda vez que veo un podcast. Ya, mira, a ver, te cuento un poco la dinámica y como ustedes ya conocen, esto es más que nada una conversación normal. Me ha gustado últimamente hacer podcast con amigos que ya conozco de un tiempo porque siento que fluye mejor. Pero en esta oportunidad le he traído a este genio detrás de ads, seguramente de sus empresas favoritas, ¿vale? Coméntanos con qué marcas estás trabajando, hermano, y cuéntame antes un poco de ti, qué es lo que haces y... O sea, ¿a qué te dedicas actualmente? Actualmente lo que hago es, tengo una agencia de performance, manejamos campañas publicitarias para conversión para empresas de fashion, retail, e-commerce netamente. Entonces todo lo que tenga que ver con moda específicamente, tratamos de que sean high tickets en la mayoría. Entonces les hacemos básicamente el posicionamiento, el manejo de la pauta y la optimización de sus campañas y el escalamiento de sus campañas a esas empresas. Las empresas con las que estamos trabajando actualmente son bastante conocidas, al menos aquí en Perú. Está Buttrich dentro de ellas, Sicureza. También está la Purita, que es un caso excepcional porque no es fashion retail ni nada por el estilo, pero es una marca con muchísimo propósito y me encanta y está teniendo un crecimiento brutal. Entonces, bueno, está ella, está Le Morey, entre otras, hay varias por ahí, algunas que por ahí no se puede mencionar. Va, genial, hermano. Pero cuéntame cómo fue que empezaste, porque tú no empezaste directamente haciendo ads. Tienes como ahí un pasado con la fotografía. Y de hecho yo te conocí gracias a la fotografía, en ese momento cuando me dedicaba a eso. Pero cuéntame cómo ha sido el hecho de transicionar de fotografía a lo que haces ahora. Y también cómo fue que empezó todo tu negocio desde ya. O sea, cómo empiezas tú, cómo Sebastián Broadley se mete a este mundo digital, emprendedor, media buyer. ¿Cómo fue todo ese proceso? Emprendedor creo que es desde que naces, ¿no? O sea, es desde siempre. Creo que, o sea, en principio mi lado emprendedor nació porque había necesidad desde antes, o sea, desde niño. Para esto yo soy bueno, tú sabes, yo soy de Amazonas, ni siquiera soy de Lima. Entonces, he pasado por, en realidad, muchos temas familiares, económicos, que yo me he tenido que ver desde niño. Dentro de ellos, cosas que me afectaban directamente a mí, cosas que afectaban a mi familia. Había muchos problemas todo el tiempo. Entonces, yo vengo de una familia que anteriormente tenía bastante dinero, o sea, por parte de abuelos que quizás yo ya ni siquiera conocía. Y cuando yo ya tenía como la conciencia de saber qué es lo que está pasando, ya estábamos como en caída total. O sea, entonces, viví un proceso en el que ha sido un punto de inflexión bien fuerte para toda mi familia porque había enfermedad,
temas económicos por todos lados, siempre se complicaban las cosas, o sea, todo era como de mal en peor y de peor y seguían sumando los males. Entonces, muchas cosas negativas y justamente yo siempre he tenido una parte que valoro muchísimo de mí, que es como que por más que esté como todo absolutamente mal, siempre yo trato de estar feliz, o sea, de Claro. estar bien. Dentro de todo es como, bueno, yo me siento bien, ¿me entiendes? Ujú. Como que todo está mal, pero yo me siento bien. Entonces siempre me he tratado de, por así decirlo, excluir de lo negativo que esté pasando. Soy una persona, o sea, mis sentimientos dependen totalmente de mí. Y es algo que yo lo hacía inconscientemente antes, entonces ahora ya sabemos que lo puedes manejar, que es Claro. consciente, estudias, todo eso, pero anteriormente yo lo hacía de manera inconsciente. De hecho, desde que era niño traté de distraerme con muchas cosas, o sea, o sea, evadir como esas Claro. partes, con deporte, con un montón de cosas, pero al mismo tiempo había necesidades, o sea, no vives de evadir las cosas, entonces había necesidades bien fuertes, incluso, por ejemplo, allá, o sea, que es algo que la gente muy pocos me creen, de hecho, Claro. porque ahorita literalmente vivo del internet Ujú. y cuando, o sea, y yo tenía acceso a internet como lo tiene todo el mundo ahorita en un celular cuando yo cumplí 15 años. O sea, es algo como que Claro, fuerte normal. cuando, o sea, hay personas que aquí ya tenían internet en su A casa los desde que 3. tenían 3 años, 2 años, Ujú. en su casa, el rato que querían a disposición de ellos. Y yo conocí lo que es tener internet en el teléfono a los 15 y los planes y todo lo demás. Y la manera de tener internet era carísima, o sea, muy costoso. E incluso habían estas cabinas de internet típicas en las que ibas a hacer la tarea o cosas así, que estaba bien costoso. O sea, tener como ponte, o sea, para cuando yo ya necesitaba esos servicios eran baratos, Ujú. ¿entiendes? Pero te costaba, no sé, a lo mejor 2 soles una hora de internet, Ujú. súper lento, que no te cargaba nada, en una hora no hacías nada, te tenías que quedar ahí toda la tarde. Pero en los tiempos, por ejemplo, de, no sé, de mi papá, no sé, de ellos, que te costaba 18 soles, 20 soles Ujú. una hora de internet. O sea, era Claro. extremo, ¿no? Entonces siempre había esta necesidad y yo me encantaba hacer fotos desde ya, o sea, con mi teléfono, con sí, o sea, estar investigando. Y por ejemplo empecé a buscar la manera de siempre investigar cómo alguien hace algo increíble. O sea, veía una foto de, por ejemplo, en ese tiempo se veía DJ, Martin Garrix, esa gente. Entonces, tenían fotos muy geniales y yo decía, yo quiero tener fotos así. Y luego investigando llegué a que ellos tenían un fotógrafo y que ese fotógrafo usaba aplicaciones de edición y que eso y así. Pero para tener ese acceso a internet yo necesitaba trabajar porque obviamente mi familia podía cubrir las cosas básicas y el internet en ese entonces no era nada básico Ujú. para nosotros. Entonces, la manera de tenerlo era ayudando a mi mamá, vendía cosas en la calle, Ujú. como cachangas, aquí en Perú Ajá. bien conocido cachangas, mazamorras, ese tipo de cosas. Ujú. Y yo le decía que hagamos más, como, o sea, para mí, Claro. y yo las vendo por mi parte, y lo que vendía ahí lo usaba para el internet. Y Ajá. recuerdo que lo bien extremo era que yo tenía que hacer una semana de ventas para tener un día de internet. Más o menos en resumen era eso. Entonces vendía toda la semana y tenía un día de internet. Entonces yo lo usaba obviamente para ver ese tipo de cosas, ¿no? Aprender más y tal. Y ahí fui aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero esa necesidad de obtener cosas por mí mismo, porque nadie más me lo puede dar, era lo que, Siempre estuve ahí. sí, siempre estuvo ahí, eso era lo que me enseñó a vender, te enseña a vender en la calle, te enseña a hablar, porque a veces no quieres hablar con la gente, pero Claro. necesitas, entonces te vas y hablas con un total extraño y le ofreces algo que no sabes si va a querer o no, y es venta fría Claro. de algo, no sé, que como, no sé, pues una mazamorra, o sea, no tiene nada de lo que ahorita se estudia como el branding, o sea, no hay nada, es como vendes una mazamorra a alguien que no te conoce y te encontraste en la calle. Entonces, ir como haciendo ese tipo Cosas. de cosas, exacto, me ha ayudado a poder desarrollar pequeñas Habilidades. habilidades, ajá, como hablar, como vender, recibirnos, saber que las cosas, o sea, las vas a conseguir difícil en base a el Claro, esfuerzo tanto que hagas y trabajo. todo lo demás. Y ya, o sea, en ese tiempo no te das cuenta porque no dices qué difícil mi vida. Pero llegando, Sí. recapitulando, ya, o sea, lo ves en retrospectiva y dices, wow. No, sí, es increíble. O sea, es que sí lo volvería a hacer, por ejemplo.
Porque o sea, es increíble, es como que algo muy genial poder haber tenido esa escasez de recursos para poder empezar a hacer eso, Estar como el ¿entiendes? punto en el que estás ahorita. Sí, o sea, es genial, es de hecho algo, o sea, es que es raro de decir, porque no quisiese, o sea, no quisiera que nadie viva Lo que tú algo, has vivido. sí, o sea, lo que he vivido, pero al mismo tiempo, para mí, o sea, si me dan a elegir, yo volvería, o sea, desearía que vuelva a pasar eso. Ese es lo caso, pero es genial. ¿Y cómo fue que llegaste a Lima? O sea, ¿cómo fue tu primer...? Porque yo sé, Claro, o sea, claro, me has claro. contado cómo sé que llegaste acá, pero cuéntame cuando viniste, ¿estabas solo? ¿No viniste con familia? No. De hecho, pasó algo bien curioso en el último año de mi secundaria, porque para esto yo, por refugiarme en muchos temas, aparte de todo lo que ya salía a trabajar y esto, hacía bastante deporte en ese entonces. Ahorita no se nota, pero hacía bastante deporte. Y de hecho, como me enfoqué y de hecho ese es otro skill, o sea, es como que otro aprendizaje, te enfocaste solo en una cosa, porque literalmente me enfoqué solo en el deporte, porque si tú veías mis notas eran las peores. O sea, aprobaba porque era el mejor en el deporte, pero lo demás era pésimo. Y, y eso, por ejemplo, me ayudó a tener una balanza entre, o sea, al final si te dedicas a algo que sí quieres y te enfocas mucho, y vas arriba y lo demás ya no empieza con, o sea, las notas, ¿me entiendes? Se diluyen, o sea, no es la otra cosa opaca, lo demás. Entonces, me enfoqué mucho en el deporte por evadir realmente estar en mi casa. Y el estar tanto tiempo metiéndole a eso y dedicándome a eso me hizo llegar hasta el nacional acá ¿De qué era? de lanzamiento disco, es atletismo. Lanzamiento Sí, disco. literalmente. Eso todavía es una disciplina bien extraña. ¿no? Sí. O sea, al menos acá, es bien la gente no tiene mucho conocimiento. Entonces, recuerdo que siempre trataba de mantenerme ocupado, o sea, salía de atletismo, me dedicaba al básquet y así, o sea, entrenaba 4 o 7 horas al día, o sea, era lo que hacía. Pero llegué acá a Lima, de hecho, compitiendo en el nacional, saqué bronce 3 veces, gané un binacional, o sea, ha habido varias varias cosas bien chéveres. Y de hecho, por ejemplo, en el último año gané a 4.000 estudiantes en total a nivel Perú de mi edad, ¿no? Como de la categoría, yo tenía 16, creo. Entonces, justo en ese entonces gané una beca y tenía la opción de usarla en cualquier universidad. Entonces, solamente era buscar. Sí tenía que tener ciertos recursos porque tenía que venirme, o sea, salir de mi casa, vivir en un lugar, pagar casa, comida, etc. Y lo peor era, o sea, no lo peor, sino era como un tema aparte, era que mi familia como tal, o sea, por ejemplo, mi papá en ese entonces se fue de la casa. Y yo estaba en el último año de secundaria. Se fue de la casa. Yo no sabía que iba a estudiar. No tenía claro nada, solamente estaba como enfocado a deporte. Eh, Mi mamá estaba embarazada, entonces no tenía posibilidad de seguir trabajando. Mi abuelito falleció, entonces mi abuelita vino a vivir con nosotros. Mi hermano entraba a la secundaria, o sea, era todo un cambio. todo estaba difícil. Era como que, ¿y ahora quién va a trabajar en la casa? ¿Me entiendes? Se fue papá, abuela vino, el abuelo ya no está. Mi mamá se encuentra, sí, o sea, embarazada, no puede trabajar. Mi hermano entra a la secundaria, significa un mayor gasto. Y yo estoy a punto de terminar la secundaria. Entonces, o sea, estoy a meses de terminar la secundaria y no sé qué voy a hacer con mi vida. Entonces, ahí sentí el peso. O sea, dije como, no, ya todo, o sea, absolutamente todo se ha venido encima y nadie va a poder levantarlo. O sea, va a ser yo o todos van a morir. Y me asigné la responsabilidad solo de manejar a toda la familia, pero tenía un plan que era estudiar, terminar, porque en ese entonces, o sea, no en ese entonces, hasta ahora, de hecho, para muchas personas la universidad es el único camino que existe. El título es lo único que te va a salvar de no morirte. Y más allá, en Amazonas era o eres ingeniero, doctor, o estudias derecho o algo así, o no sirves. Así de feo. Entonces, y no en instituto, tenía que ser universidad. Entonces era como bien feo. Y yo me tuve que buscar la manera, o sea, mi plan era estudio, termino la carrera, apoyo a mi hermano, termina y entre los dos levantamos todo. O sea, ese era mi plan dentro de mi... Nunca, o sea,
No hablé con nadie, nunca le dije a mi familia, mira, quiero hacer esto, nada, o sea, solito, pero me tocó salir. Y ese día, de hecho, me tomé todo un día a buscar a los conocidos que tenía, familiares, amigos de mi papá, porque yo no tenía dinero. Entonces, el pasaje para venirme de allá estaba a 150 soles, o sea, y es un chiste, no tenía nada ni para venirme. Y recuerdo que todo ese día me la pasé buscando quién me presta 200 para venirme y quedarme en la casa de un primo hasta buscar. No sabía ni a qué universidad iba, o sea, no sabía nada. Y me sale dentro, o sea, dentro de toda esta búsqueda y todo esto, lo logré conseguir. Me vine con dinero prestado, literalmente. Y una vez que ya estaba acá, empecé a ver qué hacer, a ver cómo trabajar. Me quedé por bastante, o sea, hubo mucha gente obviamente buena acá que me apoyó muchísimo tiempo, con temas de, no sé, de comida. En la universidad también había un comedor en el que si tú, o sea, yo me hacía amigo de, por ejemplo, y Claro. eso también, o sea, me hacía amigo de, no sé, las señoras que trabajaban ahí, era como, ya, señor, yo lavo, tú me das almuerzo y esto, era el cambiazo. Entonces, y muchos temas así como que al final conseguías, o sea, conseguías Claro. vivir, autosostenerte, el cuarto estaba, vivía un cuarto, el cuarto estaba pagado, por un tiempo, ojo, y luego de eso, la universidad tenía un programa para vender, sus propios productos, de hecho, Ok, sí. de panes, galletas, y todo esto. Y durante un tiempo bastante bueno vendí en micros, galletas, productos de estos, este, para poder sostener. Y mira que, o sea, era bien curioso porque como así decirlo, ahora yo digo, yo estaba loco. No, no, si alguien viene y me dice que lo va a hacer, yo digo dentro de mí, porque aprendí a no decirle a nadie que está loco, justamente porque yo Claro. estoy loco. este, Era imposible. Yo pensaba pagarme toda la carrera vendiendo en micros y ahorrar y todo Y esto todo. y hasta mantener a mi, o sea, era como loco. Y no, y era imposible, pues, o sea, ganabas 20 30 soles al día. Era, literalmente era imposible. Pero al final, como que trabajando, haciendo esto, recuerdo que una vez de estas cambié de negocio porque se me rompió una zapatilla que tenía, que era la única que tenía. Se me rompió y estaba con esa zapatilla bastante tiempo y justo dije, necesito una así barata, falsa, lo que fuese, y como iba en micros a vender al centro, entré a un lugar y me compré unas 50 soles, así de esas, Sí, sí, recuerdo, Adidas, recuerdo eso. esas Adidas, o esas Vans, así que Ajá. estaban falsas de 50 soles. Entonces me compré una y recuerdo que dije, ¿sabes qué? En Amazonas a la gente no le importa si esa Sí. zapatilla es buena, mala, no sé qué, y la puedo llevar y la puedo vender más caro, porque allá está caro. Y de hecho ni siquiera tenía celular, o sea, Ajá. sacas de cuentas. Entonces recuerdo que me compré, o sea, traté de juntar dinero, hablé con mi mamá, no sé qué, me ayudó también, y compré zapatillas y me iba y me las llevé. O sea, encontré de hecho un lugar en el que había una persona que sí te las vendió originales, o bueno, yo ni siquiera sé si eran originales, a mí me decían que eran originales, pero que eran mucho más baratas que, o sea, y las podía sacar el triple, el cuádruple. Y me las llevaba a Amazonas. Y ese fue mi negocio durante un Durante un tiempo. tiempo. De hecho hice dinero ahí fue como que, o sea, no, wow, pero era muchísimo Pero más que, pasaste sí, a era otra, otro, viste sí, otro mundo. obviamente, era muchísimo más que vender en los micros o lo que fuese. Seguías Entonces, tú en Lima y dijiste, no, esto es de aquí, o sea, que enviabas a tu mamá yo y me iba llevándolas. tú te ibas a Me iba Amazonas. llevándolas porque yo decía, uno, quería ver a mi mamá, o Claro, sea, no la veía muchísimo tiempo. Y otro, yo decía, no voy a mandarlo y hacer que mi mamá salga a venderlo. O sea, claro. voy a ir yo y las voy a vender yo. E iba y Y con era tus puerta en amigos, puerta. Sí, o claro. sea, puerta en puerta, amigos, vecinos, lo que fuese. Iba, hola, ¿qué tal? A los tiempos, no te he visto, no has estado acá. Sí, he traído zapatillas, ¿quieres ver? Así como, y me ponía a vender zapatillas. Y es bien chévere porque, por ejemplo, tiene mucha relación, de hecho, con cosas que veo ahorita. Porque, por ejemplo, yo para estoquearme, o sea, llenarme de stock, analizaba, por ejemplo, qué tallas son las que más salen. Ya como Ajá.
no sé, era loco, o sea, ahorita Claro. ni siquiera estudiaba nada de eso, solamente era como, Tu mira, criterio sí, o sea, solito las está- mujeres me compran, por ejemplo, decía, las mujeres me compran máximo hasta talla 36, más de eso no. Y están entre 28 y 36 son las que más me compran. Y los hombres me compran máximo hasta 42. Y así, y o sea, ibas así como que, y decía, voy a llevar tres de estos, elegía como que los colores que sabía más o menos que no habían allá y así, y los vendía. Y los vendía al toque. Intenté hacer pedido, no funcionó, al final lo dejé porque me vine acá a cambiarme de universidad, de hecho, porque ¿Estabas en cuál? estaba en una privada, Ok. sí, ajá, Ajá. y me pasé a otra acá que es bien barata, que Ajá. sí me podía pagar como tal. O sea, mi idea era, me la voy a pagar yo. O sea, Seguías con la... O sea, igual tenías en mente que querías estudiar para... Sí, o sea, ahí por ejemplo entré ya a comunicaciones, porque yo anteriormente a la otra universidad ingresé por ingeniería de sistemas, que no tenía Ah. absolutamente nada que ver, que ahorita me ayuda, porque me sé más o menos parámetros de las webs, de las medidas de esto, o sea, ya, pero entonces me dio como que si alguien que hace, que ahorita tengo una chica que me ayuda, que trabaja conmigo haciendo las landings, por ejemplo, Ajá. para lo que vamos a empezar a hacer, y si me explica algo, Luego, al pues, menos su idioma lo sé, ¿me entiendes? O sea, no me voy a claro. meter a decirle esto, es así, pero su idioma me lo sé, o sea, me dice. Claro. Entonces, y siempre esas pequeñas cositas te van Te ayudando. ayudas, man. Y, por ejemplo, me salí, entré a comunicaciones, y en comunicaciones recuerdo que me decepcioné por completo de esa universidad, porque cuando llegué me pusieron un video de YouTube el primer día de clases sobre manejo de equipo audiovisual, era el curso. Y me decepcioné, pues, ¿no? Porque yo me había levantado temprano para esa clase y no me dieron una cámara. Entonces, dije, esto lo puedo ver en mi casa. Ya había estudiado bastante en mi casa, sí, o sea, y a eso lo sabía. ¿Tú querías una cámara? Yo quería una cámara, o sea, yo he estudiado tanto tiempo durante tanto, Ver. esforzándome, vendiendo cosas, ¿me entiendes? Para poder tener internet y poder aprender cómo funciona el ISO, la exposición, la apertura de diafragma y todo eso. Ujú. Y yo no podía comprarme una cámara y se suponía que la universidad sí me podía dar una cámara. Entonces, cuando fui y me pusieron un video de YouTube, dije, qué decepción, güey. Entonces, no pagué el ciclo, me salí. No, sí pagué el ciclo, perdón, ahí, pero me salí y luego con el dinero que me dio, ahí mi abuela me ayudó, me dio dinero para pagar, y yo me compré una cámara Claro. con eso. Y ese fue mi Te primer ayudó para pagar la Sí, universidad. y yo me compré una cámara. Y tú te compraste Me la compré cámara. una cámara, una barata de hecho, y que me duró muchísimo tiempo. Y esa cámara ha tomado fotos a gente muy Muy- top de acá, así es lo caso. Y con mi 1855 y hacía maravillas y la gente no creía, como que ese es un 1855, y yo sí, y de hecho ha sido mi lente favorita. ¿Tenías computadora acá o no? Una laptop que se ganó mi hermano, que me la prestó para traérmela. Y era y la tenía yo, y ahí aprendí a editar, se colgaba, o sea, era ¿Cuánto fatal. empezaste cobrando por sesión? ¿O al principio cómo era gratis? para Yo aprender? lo hacía gratis. De hecho, yo me hice un plan de vida porque como ya no tenía la universidad, Claro. tenía la cámara, que ya significó un costo Claro. alto en ese tiempo para mí, y tenía el alquiler me iba a aplastar, las comidas me iban a aplastar, y la preocupación de cómo estará mi familia allá, porque ni siquiera los ves, me hizo ponerme en un límite de tiempo, en tantos meses, que fueron 3, tengo que, o sea, tengo que sacar la rentabilidad de esta cámara o no va a funcionar. Claro. O sea, en ¿Te has 3 hecho meses cuántas? tengo que ganar dinero. Claro. Y recuerdo que en el primer mes hice 6,000 disparos, ¿no? O sea, 6,000 fotos en el primer mes, practicando, porque iba al Parque Kennedy y le hacía fotos a todo lo que se movía, probaba un montón de cosas, llegaba a mi casa, estudiaba, otra vez regresaba y así. Y en eso ibas conociendo gente, ya Instagram ya existía, yo ya tenía teléfono, ya iba buscando, no sé, referencias, cosas, modelos. A veces buscaba la manera más random en la que yo encontraba modelos, por ejemplo, que es una amiga que hasta ahorita es muy amiga de mí, que ha sido la primera modelo como tal de la que le he hecho fotos. Ha sido poner Lima en ubicación de Instagram, entraba y veía fotos y decía, mira, esta chica va a ser modelo. Y entraba y, hola, ¿te puedo hacer fotos gratis? Así, es muy random. Y lo hice muchísimo tiempo. Y así llegué como que a gente que ya estaba como en Musical.ly, que era en ese entonces, que lo que ahorita es TikTok.
Y justo esa chica tenía más amigos que hacían Musical.ly, que ya tenían como sus seguidores, no era, wow, eran 10.000 seguidores, 15.000 seguidores, pero en ese tiempo era un montón, pues yo tenía 1.000 creo, 3.000 por ahí, que también los había ganado así, o sea, haciendo como que collabs con una y otra gente. Entonces, ahí empecé a hacer más y más fotos. Y esa gente ya me empezó como a contactar con más gente y tal. Y recuerdo que esos 3 meses llegué a los primeros 10.000, o sea, 10K. Sin reels, o sea, sin nada. Solamente eran fotos, sí, fotos, historias. Y un montón de salidas a hacer fotos y que la gente te etiquete. Y ese era mi marketing. O sea, mi marketing era te hago fotos, todas las que quieras, gratis, te las entrego y tal. Mencióname en tu historia y di que me sigan. Y la gente, y todos hacían eso, pues era como, ya sí, normal, no te preocupes y tal, y no sé qué. Y estos chicos que hacían Musical.ly tenían fans, era como, no sé, si decía, anda, sigue, un montón de gente se iba y te seguía, y había un tráfico brutal. Y creció un montón en Instagram, y ahí la gente, y pasó algo bien chévere, que de hecho ahorita me doy cuenta ya después de todo lo de marketing, que tenía mucho tráfico, pero no había conversión. O sea, nadie me hacía sesiones, me pedía sesiones de fotos. O sea, solamente era como que, qué lindas tus fotos. Ajá. Y habían 10.000 personas y un montón de visitas al perfil y no sé qué. Y dije, algo estoy haciendo mal. Era como la conversión o no sé qué. Y empecé a hacer como por cada tanto contenido va a subir una historia para decir que hago sesiones de fotos. Y empecé como con los pilares de contenido, que ahora ya sé que se llaman así. Y ahí, por ejemplo, historias de, no sé, alguien que esté interesado en hacer sesiones de fotos, escriban, o sea, el peor creativo del mundo. Y ahí me escribían y me decían, ¿cuánto por sesión? Y ya les decía tal y tal. Y recuerdo que una chica me dijo, tengo 100 soles. Y yo dije, ya, de una. Yo no sé, yo pensé, o sea, ni siquiera tenía una idea de mente de cuánto. Y me dijo, tengo 100 soles. Y yo dije, son 100 soles, ¿no? Es lo que yo hago vendiendo, no sé, 5 días, es como mi idea. Y dije, y lo voy a hacer en 2 horas. Y pues, o sea, fue brutal. Y dije, me voy a dedicar a esto. Y ahí empecé. Y recuerdo que una vez alguien me escribe de la nada y me dice, porque yo puse una historia de quiero hacerle fotos a alguien con pecas y no sé qué. Y me escribe una chica que seguía el perfil de Insta y me dice, oye, yo voy a teatro con una chica que tiene pecas y es bien bonita y la puedes hacer fotos. ¿De qué le va a hablar? Y yo, gracias. Y ya, no sabía. Y me escribe alguien de la tele. Y me dice, hola, que no sé qué y tal. Y yo veo y tenía como 400.000 seguidores. Y digo, la rompí. Y me llevó a que hagamos collab. Y su mamá, que era su manager, llega y me da, o sea, me das así. Y me dice como, toma, o sea, para tus pasajes y todo esto y no sé qué. Porque asumo que debes cobrar mucho más, pero igual. Y veo y eran 200 soles. Y se me quedó en la mente, dije, asumo que debes cobrar mucho más. Y yo dije, entonces mi trabajo vale más. Y así empecé a valorizar y a cambiar cosas y esto. Y empezó a ir muy bien, que al final incluso mi familia se vino a Lima, o sea, traje a mi familia. Y en ese entonces mi mamá todavía trabajaba, nos apoyábamos entre los dos con el tema de los ingresos. Y para esto llega pandemia luego, y en pandemia ya me había llegado cierta estabilidad bastante interesante en la fotografía, o sea, ya vivía bien de la fotografía, de hecho. ¿Y estabas con tu familia aquí? Sí, con mi familia aquí, ya podía pagar varias cosas. No vivíamos, o sea, bien, sí, pero nos alcanzaba para vivir, o sea, como una familia normal. Y yo ya podía cubrir todos esos gastos. De hecho, el día más bonito fue cuando dije a mi mamá, ya no trabajes. Y ahí fue increíble. Era decirle a tu mamá, ya no trabajes más porque ya puedo cubrir todos los gastos, no sé qué. Y entonces llega a ese punto, ya me las buscaba por uno y otro lado, hacía workshops, hacía lo otro. ¿Y cómo llega el punto en el que descubres que había más que podías hacer dentro de la fotografía, como workshops, talleres? O sea, ¿cómo fue que viste otros negocios aparte de ir presencialmente a tomar fotos? Porque llegué a un punto de cansancio brutal. Recuerdo que tenías una sesión por día, ¿no? Habían días en los que tenía 3, 4 sesiones al día. O sea, ganaba bien, pero exacto. O sea, porque de hecho,
como te digo, el marketing funcionó tan bien que empecé a tener muchísimas sesiones. Cobraba muy barato también, pero lo entregaba muy, o sea, muy rápido también. Pero, y esto, que por ejemplo, recuerdo, y la calidad era buena, o sea, era como una oferta brutal. Una oferta irresistible. Sí, exacto, una oferta irresistible. Porque me acuerdo que cobraba 150 soles, ya, eran 2 horas de sesión, eran 12 fotos, las entregaba el mismo día. Y era la calidad que era súper buena. Y encima tenía un montón de seguidores y la gente seguía como haciendo la oferta collabs con perfecta. influencers. Sí, era perfecto, era como, el fotógrafo de tal persona va a hacer fotos baratísimas, me las entregué el mismo día, y, o sea, brutal. Claro, era todo. Entonces, ha sido eso. Y yo me acuerdo, subí una historia de, por ejemplo, no sé, sesión de fotos tal, pack tal, DM acá, y para más información. Y tenía 60, 70 mensajes. Y ya me dedicaba a responder todo eso. Y de eso fijo se cerraba la mitad, o sea, para fechas y fechas y fechas. Y me acuerdo que de esos ponte 150 soles y a veces al día hacía, no sé, 4 en algunos días. Y luego, pero siempre había una diaria. Y recuerdo que diciembre de el año antes de pandemia fue 2018, ¿no? Diciembre del 2018, recuerdo que ahí colapsé por la cantidad de trabajo que tenía acumulado, porque no recuerdo, hice como 47 sesiones creo, y estaba como a la mitad del mes. Y ya, era brutal, no podía más. Y en ese tiempo empecé a buscar qué más hago, conocí a más fotógrafos, conocí a un amigo que ya le iba muy bien también la fotografía. Era como el sueño, sí, el dream del fotógrafo, porque vivía solo, tenía un buen equipo, o sea, la mejor cámara de ese tiempo, tenía su Mac. Era lo caso, era como, wow. Trabajaba con marcas más o grandes de acá de Lima. Conocía influencers de 1 millón, 2 millones de seguidores. Era el men. Y lo conocí, se hizo mi amigo y tal. Y me voy así como converso con él. Y él ya cobraba más por sesión. Entonces yo decía como, este man cobra tanto. Por ejemplo, cobraba 400 y cobraba 150. Y yo tenía miedo de subir el precio. Y ya como que ese tipo de cosas. Y me acuerdo que ahí él me dice, pero ¿por qué no haces workshops? O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que tú me enseñes a editar así, como a retocar la piel y esto. Y ahí nace, y le digo, no sé, nunca he hecho un workshop, no sé cómo hacerle. Me dice, hagamos uno entre los dos, tal, y lo hicimos. Y encima lo cobramos carísimo y vendimos un montón, o sea, cerramos. Y me acuerdo que eso, o sea, mi parte fueron como, si no me equivoco, como 5,000 soles, pero y fue un día, pues. Y yo dije, hago esto una vez a la semana. Y ya empiezas a hacer matemáticas, ¿no? Claro. Entonces dije, este es como el plan. Y empecé a hacer workshops. Obviamente no fue tan así como lo piensas, que hice 5,000 en un día, entonces lo hago todos los días, voy a hacer 5,000 todos los días. Es más difícil que eso. Pero ya había otra fuente de ingreso ahí. Me creé mi tienda en línea de fotografía para vender presets. Y ese fue mi primer como contacto con el marketing digital. Ese era el primer contacto. ¿Cómo lo hice? Entrando a youtubers que eran fotógrafos bien conocidos y copiándome entraba a donde dice preset gratis, entraba y le veía ahí en qué ha hecho y así. Y no había ChatGPT, no había nada. Entonces era, ¿dónde está hecha la página de tal foto? Y así. Y intentaba buscar y buscar y buscar. Y en eso llegabas a plataformas que te permitían revender como Shopify, que es ahorita, pero más para productos digitales. Y esa investigación como que fue... Y ahí tuve que configurar checkout. Ya tenía que escribir el copy, tenía que subir el producto. Ya tenías que configurar el mail de entrega del producto. Ya era como más digital. Entonces esa ha sido una transición bien chévere. Por ejemplo, los presets me dejaban algo interesante. Para mí en ese tiempo era bastante, pues, porque era en automático, subí una historia y funcionaba y me dejaban como $600 al mes. Que claro, era bastante, ¿no? Era como que qué increíble, estoy ganando $600 al mes de no hacer nada. Y era así, pues, súper chévere. Y era orgánico, imagínate. Entonces eso fue, por ejemplo, durante un tiempo. Luego esos presets ya dejaron de venderse. Los maté, saqué una nueva versión, dejaron de venderse y luego dije, ¿qué más hago? Y llega pandemia.
Y en pandemia yo tenía programado un viaje para hacer fotos, tenía varias sesiones programadas, y no tenía ahorros. Y me pidieron devolución varias personas de esas. Entonces tuve que devolver plata de eso. Algunas me dijeron, hay que esperar porque solamente va a durar una semana lo del toque de queda y luego salimos y lo hacemos y así. Bastantes bastantes cosas que pasaron ahí en ese entonces, pero yo igual estaba tranquilo porque tenía un monto que dije, sí me dura un mes. O sea, este mes no pasa nada. Así dure un mes la pandemia, yo estoy tranquilo en mi casa y puedo mantener a mi familia y seguir normal, tranquilo. Recuerdo que después lo amplían a 2 semanas y me preocupo. Ahí dije, tengo que hacer algo con mi vida porque si lo amplían una más, ya morí. Y ahí recuerdo que me puse a idear, a buscar, a ver qué hago. Como que sentado así, la típica de me siento y pienso. Y de la nada, yo estaba suscrito ya a varios canales de marketing para esto. Porque conocí a un amigo que cobraba mucho por sus servicios audiovisuales, y que él antes se había educado en redes de mercadeo. Y men estudiaba mucho a los desarrollo personal, marketing digital, toda esta gente como Carlos Muñoz, esta gente como que ya de venta. Y me acuerdo que yo ya estaba suscrito a sus canales, ya trataba de estudiar, ya estaba como viendo eso. Y me llega una notificación de Carlos Muñoz justo en ese momento, porque habían dado pandemia ya también, como toque de queda de México o algo así, y él subió justo en el preciso instante que yo estaba pensando, y llega la notificación dice, nuevo video, Carlos Muñoz, y salía, ¿cómo vender cuando nadie está comprando? Entre paréntesis, pandemia. Y digo, yo quiero, entré y iba a buscarme, ¿no? Y ahí explicó algo bien curioso, era como, tienes que dar 3 veces más valor por 3 veces menos precio, y con entrega rápida. O sea, que sea ahorita. Tienes que crear la oferta más irresistible que hayas hecho en tu vida y que sea masivo. NTH 3. Y dije, ¿qué hago que sea así de masivo? Y dije, ¿y sesiones de fotos no puedo hacer? Esto no puedo hacer. Y así. Los presets ya se dejaron de vender. Y me empecé a maquinar, digo, workshops no puedo hacer. Y en eso digo, no, workshops sí puedo hacer, man, por Zoom. Y empecé, y nace ya sé. Yo te compré un workshop en pandemia, en Drive. En Drive. Luego se volvió web. Sí. Por ejemplo, tú lo compraste en transición, sí. Yo al inicio, y ahorita te voy a contar, eso es bien curioso, porque yo lo lancé y dije, normalmente los workshops que yo hacía presenciales duraban 2, máximo 4 horas. Y me acuerdo que lo hice de 9 horas, dividido en días. Como que día 1, claro. Día 2, 3 veces más valor. 3 veces más valor, literalmente. Y normalmente presencial, el workshop por persona costaba 400. Claro. Y los días 150. Entonces era 3 veces más por 3 veces menos. Y le puse un nombre bien chévere porque literalmente se llamaba como que workshop o sea, tenía el nombre de para estar en casa, la campaña esta del gobierno que era sin salir de casa, algo así, no me acuerdo, pero le puse algo así y me acuerdo que tuve un montón de mensajes, y vendí un montón hasta cansarme. Yo ya no podía hacer las clases porque me sentía muy mal por estar todo el día sentado explicando lo mismo a diferentes personas. Y lo hacía en grupos de estudio y me creé todo un funnel, como que yo no sabía que se llamaba funnel, que era como mi primer mensaje va a ser el segundo va a ser el segundo lo armé todo en notas y funcionó muy bien, que nos dio para vivir toda la pandemia. Y justo en esa última parte, cuando ya me cansé, dije, lo voy a grabar y lo voy a poner en Drive y les voy a pasar el link. Pagan y les paso el link y ahí estoy. Y luego dije, qué horrible debe sentirse pasar, que descargar un video de Drive y verlo y escuchar cómo preguntan las otras personas y todo, y no estás en esa clase y no sé qué. Y dije, lo tengo que grabar, o sea, lo tengo que hacer más, o sea, mucho mejor. Y me acuerdo que había un cuarto en el mismo edificio, o sea, en la misma casa donde yo vivía, había un cuarto que no era de nosotros y lo alquilé también. Y lo pinté poco. Me compré una luz de esas baratas de foquitos y empecé a grabar ahí.
las clases, todo esto, y me asocié con un amigo y sacamos una academia de fotografía como digital. Ahí conocí al señor Señor Pinco, Pinco, al señor Pinco, nuestro director. a nuestro director. y, y me acuerdo que eso fue, o sea, nos fue bastante bien, de O hecho. sea, ahí fue donde descubriste como todo este nuevo negocio al Sí, cual... porque ya había que alojar el contenido en una plataforma, ya tenías que crear una sala de estudios para que la gente compre, ya tenías que descubrir cómo alguien va a crearse un usuario, una contraseña para que entre como si fuese Netflix, tenías que descubrir cómo cobrarles una membresía, porque eso fue membresía. Entonces, cómo hacer que la plataforma mensualmente les extraiga de su tarjeta, cómo hacer para traer el dinero desde ya hasta tu cuenta. O sea, ya hoy ya temas, sí, o sea, ya más. Y cómo hacer una landing page, porque como era tanta información no podías enviar mensajes y tenía que ser un link y no era directo al link de pago, tenía que haber dónde esté la información, no iba a ser PDF, tenía que ser ya landing. Descubres cómo comprar dominio, cómo conectar las DNS, y ya. Y más temas así, que al final termina convirtiéndose en algo, y cómo enviar el tráfico desde tu Instagram a la web, etcétera, etcétera. Y ya se convirtió en algo como un poquito más formal, que hubo un montón de errores, o sea, estábamos aprendiendo, olvídate, Claro. SEO fatal. Hacíamos lives por Discord, ¿no? Un montón de temas. Y después de eso nos separamos con este amigo porque llegó un punto en el que por ejemplo, ahí aprendí que las membresías tienen una caducidad de 3 meses. O sea, el usuario se queda 3 meses como máximo y luego tienes que ver cómo hacer que esa persona se vuelva a quedar, te recompre o si no, seguir consiguiendo más clientes. Entonces, pero normalmente es entre 3 meses, se te va el 30% de la audiencia. Y nosotros no seguíamos trayendo tráfico. O sea, dijimos, uy, esta gente nos va a pagar por siempre. No, olvídate, 3 meses, 6 meses, 9 meses ya no había nadie. Entonces lo cerramos, no sabíamos hacer anuncios, nada. Entonces lo cerramos. De hecho, ahí contratamos una primera agencia, que eran unos chicos por ahí Que, que hacían pauta, no sé qué, y nos hacían perder plata. O sea, por cada compra gastábamos el doble de la compra. Y me acuerdo que ese fue como el primer contacto también con la agencia. Y ya, entonces cerramos con ellos, cerramos la plataforma, cerramos todo, nos separamos y yo dije, tengo que hacer el mío. Este amigo me adelantó, o sea, hizo su curso de lo que él hacía, o sea, mucho antes que yo, y eso me permitió ver muchas cosas que no le funcionaron y no hacerlas. Y lo mío lo creé en mi casa, de hecho el curso duramos muchísimo tiempo grabándolo y pero para ahí estaba Pinco sacarlo, ahí. sí, ya estaba Pinco ahí. Y luego lo sacamos en marcha y al inicio funcionó súper mal porque yo lo que hacía era o sea, para poder venderle a más gente que no esté dentro de mi público. Ahí, por ejemplo, hice mi primer lanzamiento, Okay. que fue el ocaso, porque yo me junté con un amigo y me dijo, mira, yo he estado en un seminario de no sé qué y yo he visto que tal persona hace esto, tal persona hace esto, ahí nacían ya nombres como Jürgen Klarich, Claro. ya esta gente como Russell Branson hace lanzamientos, la fórmula de lanzamientos existe, este curso, lo otro, y hasta Hotmart, y etcétera, etcétera, etcétera. Y me metí muy de fondo a estudiar esto sin dejar de trabajar, obviamente, porque tenía que hacer sesiones. Ya en ese tiempo ya se podía hacer fotos. Entonces yo iba, hacía fotos todo el día, regresaba, editaba toda la noche y en la madrugada estudiaba. Y me quedaba a dormir tarde, o sea, 6, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y al siguiente día, 11 de la mañana, estaba saliendo a hacer fotos otra vez. Y así, así, así. Entonces, esto de aprender, por ejemplo, configuramos la landing page, configuramos grupos de WhatsApp, hice una historia bien simple con mi celular diciendo, voy a enseñar 3 secretos en los que todos los fotógrafos fallan, que es iluminación, colorimetría y composición. Todo el mundo se metió. O sea, hubieron un montón de gente que entró a los grupos. De los grupos les mandé a un live de Zoom que lo hice en 2 días, y por ejemplo eran 4 según la fórmula de lanzamiento, o uno, y nosotros lo hicimos 2 días y funcionó súper bien, o sea, porque vendimos bastante para hacer ese primer contacto. Esa misma noche se hicieron $1000, por ejemplo, del curso, y el curso se acababa de lanzar, entonces era la primera vez. Y al siguiente día entraron como 1000 más y así. Entonces,
Y luego, por cada historia que hacía, porque le dejaba de vender, pero semanalmente mi curso me dejaba como $200 más, así, semanalmente. Porque yo subía una historia y habían compras. Entendí que el precio era el problema, ibas configurando más cosas, la landing page y esto, lo otro, el video de ventas, y aprendías sobre qué es un VSL, etc. Entonces, configuración del funnel, todo como muy autodidacta, viendo, de repente no me están comprando por esto, sin medir data, o sea, sin nada, 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 nada. Y, y ahí busqué ayuda para hacer anuncios con un amigo que igual es muy bueno haciendo anuncios, hasta ahorita tiene una agencia, pero justamente como yo no tenía para pagarle y me estaba ayudando, no me tomaba la atención que me dejaba como de lado y entonces no hacía como tal el trabajo que sé que podía hacer. Claro. Entonces dije, lo voy a aprender. O sea, lo tengo que Porque- aprender yo porque no hay nadie que me pueda ayudar. Y me dediqué a aprender Meta por mi cuenta. Y ese fue, por ejemplo, como 3 meses de pérdida de dinero. Porque, no pérdida, aprendizaje. Claro. Pero porque yo llegaba Pero hacías Meta con tu curso. con mi curso, exacto. Entonces llegaba de hacer las sesiones de fotos, las editaba, las entregaba y me quedaba a hacer las campañas. Entonces hacía mis propias campañas. No vendía nada, güey. O sea, era el primer, o sea, por ejemplo, por ejemplo, hoy día ganaba tanto. Entonces, de lo que ganaba hoy día separaba. Esto va para la comida, esto va para la casa, esto va para los pasajes de mañana y esto va para las campañas. Y todo lo de las campañas era dinero perdido, porque no vendía nada. Entonces hice eso como por 3 meses, creo. Y ahí llegó la primera venta de la campaña y saltando todo el mundo. Y ahí y así, igual perdía plata por cada venta, pero ya habían ventas. Entonces, y así haciendo más pruebas, más cosas, más prueba y error, hasta llegar a estudiar más el tema, comprender cómo funciona. Y por ejemplo, eso es algo que me ha ayudado mucho ahora con los clientes, porque yo literalmente sé que sí siente perder dinero con tu campaña. Entonces, es como lo monitoreas muy de cerca también. Y hay mucho o sea, empezó a funcionar súper bien lo del curso, que yo de hecho por los próximos 2 años viví solo del curso. O sea, solamente vivía del curso. Y sí, fue cuando mejor viví de la fotografía. O sea, en cuanto a económicamente. Porque o sea, el ingreso era, de hecho, había meses que se hacían $4,000 y $4,000 es, o sea, bastante. Y más si estás en la fotografía, los fotógrafos saben, lamentablemente, que hacer $4,000 en un mes es un muy buen mes. Claro. Es como que estás súper bien. Y nada, y eso, o sea, empezamos a hacer eso. Y luego hice ya una transición hacia otros negocios. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame, porque a ver, de haber empezado sin internet al punto en el que te volviste especialista en tu curso, también luego lo vamos a tocar un poco, pero la parte en la cual nos conocimos y nos dimos la mano ahí, ¿me entiendes? Pero justamente fue por un tema de que estabas ya 2 años viviendo de esto, ¿verdad? Sí. 2 años viviendo de lo que era tu curso, pero ¿por qué nace tu primer cliente? O sea, ¿cómo llegas tú a la primera persona al cual le haces los ads? O sea, ¿Qué te dedicas ahorita? Porque al inicio, o sea, justo fue después de que te conocieron. O sea, pero al inicio, de hecho te conocí por esto también. Porque yo estaba buscando migrar a otros negocios. Sí, estaba buscando migrar. Estaba buscando diversificarme. Claro. Pero fue porque, por ejemplo, nosotros, ahí ya con Pinco, buscamos la manera o sea, ya mi curso está vendiéndose bien, pero hay que hacer otros. Claro. Y yo ya no, ¿qué más voy a enseñar? O sea, sé fotografía, ¿me entiendes? Pero sacar más cursos de fotografía y esto. Y necesito a alguien, imagínate hacer un lanzamiento con alguien y llegamos a una influencer de acá, con la que había bastante confianza. Se hizo estas campañas, como que toda la creación del curso, y empecé a infoproducir a otras personas, por ejemplo. Y con esta persona se hicieron $25,000 sí, 24 horas. 24 horas. Una locura. Y así, y empezó como a funcionar todo de maravilla. O sea, con ella. Por ejemplo, ese fue un muy buen lanzamiento. Y luego entendimos que por ahí no era, por la cantidad de trabajo abismal que consumía, por la cantidad de... O sea, es que
el estrés que tienes, el roce con la persona cuando está estresada, el grabarle, el decirle, oye, pero tiene que salir tal fecha y estás así, los tiempos de entrega, el compromiso que tiene que tener esa persona, tiene que entender muy bien cómo funciona todo, porque si no, no funciona. Para el retorno que te genera, porque tú ganas un porcentaje de eso, entonces no es wow el porcentaje. Y luego hacerlo evergreen, o sea, que se venda por siempre para que ese porcentaje no solo sea de 24 horas después de haber trabajado un montón. Dijimos, no, o sea, es demasiado. Entonces, mejor dediquémonos a nuestras cosas. Y yo empecé a seguir con el curso y llegó a un punto en el que fue muy, muy bien con el curso, que yo dije, ya está funcionando en automático, voy a migrar a otra cosa y voy a diversificar algo más. Y se me ocurrió marca de ropa. Sí, literal. Se me llegó a la mente. Literal. Marca de ropa. Y dije, ya, marca de ropa, no sé qué. En eso, buscando como alguien que sepa del tema, llegué a ti, pues, o sea, por lo de NTH. Y te contacto. Y en eso empezamos a ver el tema de cómo hacerlo, cómo producirlo, a dónde ir y todo este tema. Yo te dije lo real. Si lo que quieres es algo más clean como lo que tienes, no entiendo por qué te quieres meter acá. Porque es un mundo completamente distinto lo digital con los productos y más en ropa, que son tallas, cosas, producción. Es muy difícil, sí. te respeto. Y literalmente a las semanas de irte a agarrar un par de veces, ya fue como... No, es que por ejemplo, es muy diferente porque tú, o sea, finalmente estás en tu casa, tienes tu estudio en tu casa. Lo más difícil y cansado que tienes por hacer es pensar cómo hacer que la gente, o sea, todo el camino por el que va a pasar el cliente, la propuesta de valor, tienes que actualizar varias cosas, tratar con gente, o sea, haces muchas cosas, pero estás en tu casa, es mucho más manejable que ir a negociar con proveedores, estar sudando en el sol, cargando kilos de tela. No, yo dije, la segunda semana después de que me dijiste andate acá, dije no la hago. Necesito ver cómo... Ya habías probado lo digital. Sí, cómo no venir acá. y estaba viendo eso. Entonces, fue muy difícil. Y de hecho, o sea, sí funcionó, pero no funcionó. Ajá, funcionó. No se llegó a explorar. No, exacto, no. Como ya no se llegó a, por así decirlo, esto es lo único que tengo que hacer y y no me enfoqué, no, obviamente no funcionó. Claro. Pero porque dije, no le hago meterme más ahí. Claro, porque es un camino muy difícil. Una curva de aprendizaje muy aparte de lo que estás haciendo ya. Pero me enseñó muchísimo sobre el producto físico. O sea, muchísimo. Y a valorar también o sea, no es como, sí, tienes una marquita, vas, la estampas y se vende. No, o sea, es difícil en serio. y eso de valorar esa curva de aprendizaje, por ejemplo, me hace saber ahora como que... Entender un poco mejor a los clientes. Y cómo funciona el tema físico también, de productos físicos. Es como que, ¿por qué ahora, por ejemplo, si quisiera poner algo de producto físico, lo que estábamos conversando, digo, no la hago solo. O sea, claro, tiene que ser con alguien que ya se haya comido todo ese proceso de aprendizaje. O sea, es muy yuco. O sea, si quieren empezar a hacer algo de producto físico, o sea, agárrense, es difícil, difícil, así las sudas feo. Démosle un pequeño paréntesis a esto, y hay algo, mucha gente que está viendo seguramente el podcast tiene sus marcas de ropa, nosotros probablemente, sí, y nosotros llegó un momento en el que teníamos que darnos la mano mutuamente porque estamos pasando por situaciones complicadas en temas de la empresa, él con la suya, yo con la mía, y ahí fue cuando más como que llegamos a tener una relación más como de amigos, ahí fue como frecuentamos más, porque para eso yo le daba como mini asesoría a Sebas en ese momento de, oye, vete acá, haz esto, y yo estaba viendo la creación de su marca, pero yo sabía o sea, yo quería aprender lo de su mundo de él porque mi mundo estaba pasando por problemas, y por lo general cuando uno pasa por problemas en su negocio, tiende a ver, literalmente cuando las cosas van mal, tiendes a ver otros horizontes, otras cositas, que por lo general siempre vuelves a... Porque si tú no vuelves siempre... Está mal. Claro, está mal porque no debería ser así, ¿me entiendes? Pero pasa y seguramente, escucha, les va a pasar en algún momento. Solamente si es que te gusta, te ha funcionado, no te distraigas, porque estos problemas van a pasar. Y ya le ha pasado, a mí me ha pasado también. Entonces yo quería meterme un poco en el mundo de... Quiero hacer mi curso también, en mi caso del tema de emprendimiento y en el tema de
de cómo pasar de 0 a 10 pedidos en el día, entonces, que era mi cabeza en ese momento. Entonces yo quería aprender mucho de él y él quería aprender mucho del rubro en el que yo estaba y así nos fuimos dando la mano. Pero llegó un punto en el que yo necesitaba vender como loco porque si no íbamos a morir. Y él igual por su cuenta. Ya no estaba viendo qué hacer. Y ahí fue cuando nace también Purpose, que es una colección que tuvimos en un momento en la marca. Y ahí fue cuando empezamos como a quedarnos a McDonald's hasta las 3 de la mañana, Sí, chambeando. nos amanecíamos, literalmente. Y todo eso. Pero quiero darles un pequeño consejo aquí porque a nosotros nos funcionó esto muy bien, ¿no? Nosotros en ese momento teníamos un contexto en el que teníamos mucho producto estancado. Teníamos prendas que no se movían y tenían una rotación súper lenta. En este caso eran los shorts. Teníamos, sin mentirles, teníamos 200 shorts en stock y de distintos materiales, distintos precios, etcétera, pero no se movían. Yo estaba como loco porque tenía un montón de eso y no tenía liquidez para mandar a hacer polos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos sacar un pack de 3 polos mayor, creo que fue. Sí, y fue lo caso, porque porque es que, y eso es algo bueno, por ejemplo, y si la gente está pasando por estos momentos de cuando ya no sabes qué hacer en tu negocio, en tu vida, estás muy como, o sea, llámate a alguien, a algún amigo, esa persona fijo quiere aprender algo de ti y de repente está viendo algo que tú no estás viendo dentro de tu negocio. Pero, por ejemplo, cuando nos fuimos, él me decía, tengo tantos shorts ahí estancados y yo les digo, pero para mí en ese tiempo era como fácil, ¿no? O sea, la solución era fácil, para ti era imposible. Claro. Y las soluciones que él me daba eran para él fáciles, para mí era imposible. Claro, Y es loco. Me gritaba por una cosa sí, él me gritaba por otra. Y era como, y yo le digo, pero fácil, agárrate los 3 polos bestsellers, más vendidos, y mete un short que nunca se ha vendido. Y la gente te va a comprar ese short por llevarse los 3 polos. Y así, y se vendió todo. Se vendió súper bien, se vendió súper rápido y encima se vendió con pauta directa en web. Sí. Que fue lo mejor porque aparte para los que tienen marcas de ropa, o sea, siempre va a haber como un producto que menos sale, ¿no? Entonces ese producto que nadie quería, junto con los 3 polos que todo el mundo quería, hacía que la rotación sea rápida y teníamos ROAS altos. ROAS bien, llegamos a 21. Claro, entonces eso significa que con muy poco dinero podíamos vender mucho y en automático. Sí. No, o sea, ahorita, por ejemplo, yo estoy en un proceso en el que la empresa está haciendo mucho de mensajes por anuncios, no por pauta. Ya esto metiéndose a un tema más como los que están viendo esto porque entienden un poco de ads y todo. O sea, nosotros estábamos jugando en ese momento full orgánico. Y con ese orgánico empezamos a probar ads. Y estábamos con ads y con orgánico a la vez. Y fue en ese momento el periodo en el que más vendió la marca. Ahora estamos en un periodo en el que vendemos más, pero gracias a otras razones. ¿Ok? Pero en sí estamos haciendo lo mismo, pero con mensajes en lugar de con pauta directa. Entonces teníamos un pack súper atractivo que es el pack de 3 por 100 soles ahora. Y teníamos un producto muy bueno. Eso junto con que la pauta estaba súper bien hizo que se vendiera muy rápido y que nos salvara de la muerte en ese momento, que ya hemos pasado como por 3 o 2 muertes, pero que ninguna se dio. Y eso fue increíble, ¿me entienden? Y es como lo que estamos viviendo ahora también en este proceso, solamente que por mensaje. Entonces yo les podría recomendar que si tienen mercadería estancada, que sé de amigos que tienen como siempre polos que no se venden, camisas que no se venden, etcétera, hagan este tipo de combos para poder mover eso y invertir en lo que sí necesitan invertir, ¿no? Pero ya metiéndonos en tema de ads, ¿cómo fue que por buscar estos otros negocios llegaste a conseguir tu primer cliente como Sebastián Brownlee, que luego se volvería agencia? Ya, es bien curioso porque yo estaba, justo como estaba atravesando esta etapa en la que necesitaba ayuda, y había justo cerrado también el tema de, ¿te acuerdas que, o sea, abrí una academia de modelaje presencial también? Sí. Puse un local, puse todo, full ads, full mensajes, todo implementado, fue un montón de gastos ahí, etcétera. No calculé bien caja, o sea, un montón de temas que también aprendí que al final hubiese funcionado muy bien si hubiese sabido todo lo que sé ahorita. Entonces, no funcionó, lo tuve que cerrar. Y como ya me había tocado liderar cierto equipo, entre comillas, porque igual eran todos freelos, etcétera, pero había bastante gente ya con la que tengo que tratar, digo, necesito alguien que ya maneje equipo, pero grande, porque si no, no voy a poder como
en algún punto manejar una empresa, o sea, hablar con, no sé cómo se constituye una empresa por dentro, no sé nada, Claro. porque nunca, o sea, no he entrado a la universidad, no, nunca he trabajado para alguien como tal en una empresa, no he estado en una agencia nunca, o sea, no sabía nada de eso, entonces dije, necesito a alguien que ya lo viva y necesito entrar como a que me enseñe eso. Y escribí, busqué mentores, en eso llego a Ile, le digo, oye, Ile, necesito Para eso sí, dile. Ileana Tapia, la fundadora CEO de Sicureza, le digo, mira, yo te puedo ayudar con tu contenido gratis y tú, después de que hagamos fotos, videos, lo que fuese que necesites, me quedo y te hago preguntas. Yo sé que solo, o sea, tan solo con hacerte un par de preguntas, cosas sí va a aprender un montón. Y ya, y le tienen 40, ahorita creo que como 60 personas en planilla. O sea, el nivel es brutal, a diferencia de un simple emprendimiento que estaba empezando, o sea, era brutal. Entonces le dije todo esto y me dice, sí, de una hay que juntarnos, no sé qué tal, súper amable, nos juntamos por primera vez en un café y ya me cayó súper bien, empezó como esta ya amistad con ella. Entonces a frecuentar bastante, me ayudó un montón, aprendí muchísimas cosas. Y en eso me dice, oye, escúchame, ¿no? Porque me ayudó a ordenar mis finanzas, incluso un montón de cosas. Claro. Y me dice, oye, ¿no quieres, como entrar a trabajar así? Porque necesito un creador de contenido y tal, y no sé qué. Y le digo, y yo dije, no. O sea, me había Tú me prometido a mí, sí, consultaste, de no. hecho, Sí, sí, sí. estábamos ahí, creo que hasta con Rodrigo estábamos pensando, ¿la haces o no la haces? Sí, es que yo, o sea, después de haber emprendido 6 años, entrar a trabajar para alguien es ego que se tiene que romper y saber que tu tiempo no va a estar en tus negocios o en tu negocio, o sea, Ajá. va a estar en el negocio de alguien más. Es, entre comillas, retroceder un montón. Y está el riesgo de que mucha gente se puede quedar ahí porque le gustó el sueldo, la estabilidad y no sé qué y tal, porque, o sea, bonito, llega a fin de mes y pum, tu sueldo ahí. Y y le digo, sí, no puede ser como que así. Traté de manejar la situación para que no me contrate in-house, pero me dice, no, necesito in-house y necesito que empieces ya. Y entro y le digo, ya, de una. Me voy un día a verla para otra cosa, como que para que me enseñe, y me termina cerrando. O sea, es vendedora, pero así 20 de 10. Ajá. Me termina vendiendo la idea de que tengo que entrar por 3 meses, así sea solo por 3 meses y termino entrando. Ujú. Entonces entro, duré menos de los 3 meses in-house y o sea, dentro de full time. La sufrí muchísimo, pero me ayudó. Es que no tienes ni idea. Tu disciplina, Sí, o sea, la disciplina que obtienes cuando necesitas o sea, alguien. cumplirle un horario específico es brutal, ¿no? O sea, y muchas veces nosotros no cumplimos con nosotros mismos. O sea, Claro, con el tema del emprendimiento es como, sí, yo sí trabajo cuando quiero. No, o sea, claro. te Tenemos tienes que levantar. esta cosita en la cabeza como que Sí, podemos o manejar nuestros sea, tiempos, cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? O sea, si te levantas a las 7 de la mañana para ir a una empresa en San Isidro, ¿por qué no levantarte a las 6 para ir a trabajar en... es como que quedas con alguien que te está pagando menos dinero del que tú ganarías y prefieres hacerle caso a esa persona y no trabajar para ti mismo Ujú. ese Más horario. disciplinado? Sí, o sea, Es un problema que tenemos muchos. y me ayudó muchísimo a ver, porque justo usábamos herramientas que también aprendí a usarlas para controlar equipo y todo lo demás. Calendar. Calendar, un montón de cosas, donde yo veo y veo cuánto tiempo paso trabajando en qué cosas. Y había como una medición de tiempo. Y digo, estas horas le he dedicado, imagínate si dedicara lo mismo a mi negocio, ahorita sería multimillonario. Y me puse a pensar en muchas cosas así. Pero una de las ventajas que tuve por haber entrado ahí y por lo que voy a estar siempre inmensamente agradecido de absolutamente todos, no solamente de Ileana, sino de todo el mundo dentro de SICU, es que me permitió, y Estíbaliz, que es la gerenta de marketing de SICU, que es una genio, pero así mundial, ¿no? Eh, es que me dejaban pasearme por todas las áreas. O sea, yo estaba al costado de finanzas, al costado de tal persona, al costado de tal persona, aprendiendo esto, aprendiendo lo otro, cómo funciona, qué es lo que haces tú y a qué te dedicas y cómo funciona y tal, 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 que no pasa en otras empresas. Pero ellos siempre me tenían como que no sé, como me daban esta facilidad de ir, preguntar y tal, y no sé qué. Entonces, me ayudó muchísimo en ese entonces
aprender cómo se estructura, cuál es la función de cada persona, qué hace, qué hay que hacer, cómo planeas. Y como yo estaba dentro del equipo de marketing, que no era, o sea, era contenido, pero estaba dentro del equipo de marketing porque justamente tenía ciertas habilidades que sé que sentían que les podía ayudar de alguna forma o con opiniones o lo que sea, pero me incluían en todas las reuniones de marketing, yo estaba ahí y me acuerdo lo más genial que fue cuando yo llegué, fue el primer lunes en la mañanita, era inicio de mes, y me dicen, estaba una pizarra, todo, y agarra la gerente de marketing y escribe una cifra así brutal, sí, pero brutal. Me dice, esto hay que hacer este mes. Y yo me quedé, en todo este equipo pensando en que van a hacer eso. Es como que eran cifras que para nosotros hacerlo en un año hubiese sido brutal, ¿entiendes? Hubiese sido el mejor año de nuestras vidas. Y eso Y es como que esto hay que hacerlo este mes. Y para esto necesitamos hacer, y ahí aprendí a desglosar hay que hacer esto y esto y esto. Y paso 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no era como, ojalá vendamos tanto, ¿me entiendes? Era, hay que hacer esto. Y para lograrlo hay que hacer paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tú vas a encargarte de esto, tú de esto, tú de esto. Y dije, todo es posible. O sea, solamente hay que desglosarlo en tareas, hacer un montón de cosas. Y justamente esto me dio como esa disciplina, o sea, me arregló horarios, me arregló la manera de comunicarme un montón. A valorar mucho el trabajo de las personas, a aprender más sobre el mundo más corporativo, más como, porque tratas con X agencia, con X persona, con esta persona que tiene maestrías en 50 universidades del extranjero, o sea, y términos que yo conocía, pero no sabía que se llamaban así. Como que, o en YouTube le decían esto y acá no le dicen así, o sea, se llama esto, 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 esto. ¿Y por qué se llama así? Porque tal persona le dice así, así, así. Entonces hay un porqué de todo y es muy formal a diferencia de, o sea, estás empezando y lo haces solito. Y justo en ese entonces yo me salgo de CQ y me empiezo a dedicar ya como que otra vez a mis campañas, a mis cosas y hablando con una amiga que estaba ahí, que es la jefa de e-commerce, me dice, oye, pero ven, tengamos una reunión, conversemos en no sé qué, le muestro campañas, empezamos a hablar del tema y me muestra las campañas y le digo, mira, y detecto oportunidades de mejora, le digo, mira, aquí podrías mejorar esto, aquí esto, y no sé qué, y me hizo caso, o sea, me dice, vamos a hacerlo. Tuvieron reunión, me incluyeron y me dicen, haces una propuesta y trabajamos, o sea, somos tu primer cliente. Y eso fue brutal. O sea, ahí empezaron como que, ahí eso fue como mi paso de emprendedor a tal y esto, a esto se puede convertir en una agencia. O sea, puede funcionar muy bien. Y así empiezo con ellos, dedicándome full time casi a ellos, porque eran lo único a lo que, o sea, el único a lo que le tenía que dedicar tiempo. Hice muchísimas pruebas con ellos, gracias a que todos entienden que se trata de prueba y error. Hay presupuesto, hay producto, o sea, hay todo o sea, para jugar. Presupuesto, buen producto, creativo. Sí, o sea, hay todo. O sea, tienes todo el equipo a disposición para hacer las pruebas que necesitas para que funcione. O sea, necesitas cambiar algo en la web, hay alguien que lo hace. Necesitas hacer esto, hay alguien que lo hace. Necesitas esto, hay alguien que lo hace. Entonces, y todo esto. Y hay una dirección. O sea, está una gerente que te dice, hay que hacerlo por esta razón para llegar a esta meta. Y eso cambió como por completo todo. Y justo en eso conozco una persona que es externa, pero que está trabajando bastante con Siku. Fiorella Ferraro, que es también genio, maestra. Sí, maestra, un genio total de todo lo que es comercial. A nivel comercial es alucinante. Sabe, yo creo que no, o sea, yo no he conocido a nadie que sepa así a nivel como comercial, hablando de todo esto, o sea, sabe hasta por qué tienes que comprar tanto de stock en tal talla, y es como muy locazo, cómo te ordena, o sea, un montón de cosas que ya son como, también las respeto un montón, no sé si me metería ahí de lleno, como las respeto, y justo ella tiene una consultora, maneja muchas otras empresas, también de la misma talla o incluso más grandes, y me dice, porque justo es que es el timing también ahí, de estar dándole, es el timing,
y se presenta la oportunidad de que justo en la semana en la que yo empecé a hacerla, o sea, agarré la prueba que funcionó, ella entra y o sea, hace una reunión, nos cita a todos una reunión de un comité para ver todo el desglose de la semana pasada, y la web había tenido un tráfico de 8.000 a 20.000 en esa semana. Y dijo, ¿quién es el responsable de esto? Acá. Y ya, y es como que fichado, algo así. Y justo ahí en ese entonces ella me escribe y me dice, oye, tengo otro cliente que vende tanto. Y yo, ¿qué? Es como que una cifra brutal. Y así. Y entonces ha sido... Y luego ese cliente se volvió muy amigo mío. Y todos ellos han sido... Él, de hecho, era gerente de innovación y desarrollo en un área de marketing, creo, si no me equivoco, de Rimac. O sea, hay como gente que está muy bien posicionada en el mundo corporativo, a la que me ha tocado conocer, gracias a Dios, que han sido como mis padrinos. O sea, todos han sido... Han apostado por ti y sí. te han puesto en distintos lugares. Sí, o sea, han como que ya tenía yo la facilidad de, antes de hacer algo, llamar a alguien que tiene, y olvídate, o sea, 30 años de experiencia manejando empresas. Claro. A decirle, oye, ¿tú crees que esto está bien? Y me daba una opinión. Y llamar a otra persona que tiene una empresa que la manejó hace 7 años, que vende X millones de soles o dólares, y que me diga su opinión. Y llamar a otra persona que tiene X tiempo haciendo esto y manejando, o sea, todos cabezas de empresas, olvídate, inmensas, para que te digan su opinión y tú tomes una decisión más acertada y más formal, más centrada, o sea, y eso siento que ha sido el pilar, por así decirlo, del crecimiento tan rápido que ha habido, o sea, porque realmente con la agencia llevamos un año y manejamos marcas bastante grandes, o sea, muy tops de acá de Perú. Vendemos millones, y es raro decirlo así, pero vendemos millones, ¿no? Es loco, porque cuando hay veces que yo me doy la del, no sé, o sea, estoy tranquilo en mi casa así, normal, haciendo un par de cosas, y me siento y de la nada llega a mi cabeza, oye, estamos vendiendo millones, ¿no? Así como que, momentos en los que dices, vendemos millones, o sea, todo el equipo estamos manejando mucho presupuesto de todas las empresas, muchas ventas, o sea, hay mucha responsabilidad detrás de también, claro. Muchas cosas que reportar todo el tiempo. Me ha tocado construir equipo, ha sido todo un proceso. Claro, o sea, sí. Empecé con una persona part-time que no sabía casi nada del tema, o sea, sabía sobre marketing digital, estaba en la universidad, pero no sabía casi nada específicamente de este nicho, de cómo hacerlo, cómo funcionar. Ha tenido que educar, o sea, pasar por un proceso educativo, ir cambiando procesos. Entró la segunda persona, también ir cambiando procesos. Al inicio todos manejaban todo, ahora hay que asignarles marcas, hay que medirles así, o sea, y vas evolucionando, pero siento que el crecimiento ha sido más interno, claro, o sea, de cómo, de aprender esto, y ya no se hace así, ahora se hace así, cada semana cambia, o sea, cambiaba. Ahora tenemos algo mucho más estable, conciso, que siempre vamos ya no cambiándolo, sino agregándole cosas. Pero al inicio era, esto está funcionando brutal, no, ahora ya no se hace así, ahora se hace así, y ahora ya no se hace así, ahora se hace así, y cambiar todo el tiempo esto, y seleccionar a la persona adecuada y manejarlo y hacer que esa persona esté motivada por hacer el trabajo y todo lo demás. O sea, ha sido todo un tema. Es como que hacer que incluso estas personas tengan la confianza, o sea, que mi equipo tenga la confianza de, por ejemplo, yo estoy ahorita más que agradecido del equipo que tengo, pero hacer que, por ejemplo, ellas, porque solo trabajo con mujeres, hacer que ellas tengan o sea, entren a una reunión con la dueña de la empresa y le reporten todo lo que está pasando, ha sido bruto. O sea, ¿cómo consigues eso? Era mi dilema. O sea, ¿cómo hago que esta chica que todavía no acaba la universidad de repente se siente con el dueño de la empresa y le diga cuánto hicimos, por qué lo hicimos así, cómo lo hicimos? Y es todo un tema que incluso ahorita sigue en proceso, pero que ya funciona. O sea, ahorita, por ejemplo, gracias a Dios ya tengo más tiempo como para pensar en otras cosas, de cómo crecer y cómo hacer esto y cómo mover esta pieza acá y tal, y ya me siento como armando el rompecabezas, ya no estoy tan en la parte operativa del día a día,
pero o sea, lograr esa transición ha sido bien difícil. Y ahorita, por ejemplo, tenemos una persona que es nuestra Key Account Manager, que es la que maneja todo, todos los trabajos por ejemplo, todas las tareas que tenga que hacer esta persona, ella los tiene anotados. Todos los trabajos que tenga que hacer el cliente los tiene anotados. Todas las reuniones está esta persona. Todo lo que, o sea, sabe todo. Incluso si yo le pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Qué tengo que hacer yo? Y me dice esto, con este cliente, esto acá, esto. Y se asegura de que nada falle. Porque es encontrar cuáles son tus debilidades y traer a alguien para que las cubra. O sea, literalmente es eso. Porque yo, por ejemplo, se me van así las cosas. O sea, yo digo, yo puedo estar en una reunión ahorita contigo y tú eres mi cliente y te digo 50 cosas increíbles que hay que hacer y te vendí todas las 50 ideas y me las aceptaste y sí funcionan, pero cortamos la reunión, entro a otra reunión y luego me acuerdo 10 de las 50 que te dije. Entonces siempre ese traqueo de tareas ha sido una de las debilidades más grandes. Y por ejemplo, anteriormente en la fotografía yo había pasado por etapas en las que había incluso fallado gente. Claro. No con la intención de, voy a hacerle el mal a esta persona, sino que hay debilidades que uno tiene que a veces por coger muchas cosas o por hacer X tareas o por día a día, que no es excusa, pero terminas fallando con muchas cosas. Y una de las cosas que ahorita he aprendido es enfocarme. O sea, estoy solo enfocado en esto es mi único trabajo actual y no tengo que hacer nada más. Por más que ahorita sale la nueva herramienta de inteligencia artificial que te permite ganar $800,000 en un día moviendo un dedo izquierdo. Ahora no. O sea, bonito tu tema, pero estoy enfocado acá. ¿Entiendes? Me puede dar menos o lo que sea, pero estoy enfocado acá. Que de hecho no está nada mal. Y eso ha generado, por ejemplo, que ahorita no le fallemos a nadie. O sea, a nadie, absolutamente a nadie. Porque todas las personas que tengo son de lejos 200% más responsables que yo. Y más ordenadas, más organizadas, o sea, tienen habilidades muy brutales, bien desarrolladas que yo no tengo. Y eso ha logrado el crecimiento. O sea, el tener esa gente. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil de montar tu agencia ahora? Me dijiste que un tema importante para ti fue el hecho de que todas estas cuestiones importantes que tú ibas diciendo, o sea, un punto débil que tenías era que muchas veces te pasaban. Y antes, por esa razón, terminabas fallando a clientes o gente sin querer, queriendo, por así decirlo, Claro. pero terminaba pasando. Ahora, en esa nueva etapa que estás teniendo, ¿qué cosa crees que es un pilar fundamental para no cometer ese tipo de errores? El primer pilar fundamental es creértela. Y es muy cliché, muy lo que sea que quieras, pero la gente no se la... O sea, yo mismo no me la creía. Y estoy seguro que muchos emprendedores, dueños de negocio, lo que sea, no se la creen. Porque me ha tocado incluso que mis clientes que venden millones no se la creen. O sea, no se dan ese yo soy la persona que vende tanto, es dueño de tal... O sea, tienes esa confianza. Tener el decir como, o sea, el aceptar que tu vida ya no es la misma, o sea, aceptar la responsabilidad al 200%, eso ha sido algo fundamental. Porque ya no estás jugando, ya no tienes un solo cliente, ya no estás vendiendo tu cursito, ¿entiendes? Estás construyendo una empresa y eres la persona encargada y responsable de vender X cantidad de dinero para estas empresas. Y estas empresas no son cualquier cosa. Entonces es como que aceptar el cargo grande de responsabilidad que tiene y que realmente las cosas van en serio. O sea, no es como estoy probando un negocio. No, o sea, es en serio. Estás haciendo algo que podría multiplicarse por 1,000,000 de aquí a X meses o años y que puede convertirse en algo inmenso, o sea, un monstruo, y aceptarlo y creértela así es una de las cosas que ha hecho que funcione, porque le transmites eso a la gente que trabaja contigo. Y yo estoy 100% seguro, y lo conversamos, y hay veces que mi equipo me lo recuerda, que vamos a ser inmensos, ¿no? O sea, y que realmente no somos cualquier cosa. O sea, está mi equipo, lo que fuese. Muchas de las personas que están en mi equipo están en la universidad todavía, pero ya se la creen, o sea, no son universitarias, están, o sea, sí, lo que sea en su vida, pero están manejando empresas importantes ahorita y son responsables de reportarle a esas personas, de manejar a esas personas, de todo, y generar y de cumplir con los procesos ya generados para que los resultados se den.
y lo saben, y saben que van a tener algo a muy largo plazo acá, porque yo también lo creo. Entonces lo primero ha sido creérmela y transmitirlo. Eso ha sido lo más importante y lo más difícil, porque es hacerte a ti mismo la pregunta de, oye, ¿te vas a dedicar a esto, o sea, por siempre? ¿En serio? Si sería lo único, lo puedes hacer, lo vas a hacer. ¿Estás dispuesto a perder esto, y como la fotografía, que es lo que amo y lo he tenido que dejar? O sea, es eso. Y sí. Entonces, cuando hay ese sí, eso ha sido una de las cosas o sea, lo más importante, te diría yo. Más allá de aprender, ROAS, capacidad, lo que sea, es eso. Listo, hermanito. Pucha, ha sido una conversación súper interesante. La he disfrutado bastante, la verdad. Y yo ya conocía tu proceso porque también me acuerdo haber claramente escuchado un podcast. Pero me gusta traer invitados así que yo ya sepa sus historias y escucharlos. De verdad que o sea, es súper interesante para mí. Nada, gracias por estar acá. Ahorita, si es que alguno de los que nos está viendo les interesaría trabajar contigo, ¿tienen acceso? Todavía no. Sí, hay un enlace ahí abajo. Sí, hay un enlace y ahí pueden ver toda la información de todo lo que hacemos. Y hay un espacio en el que pueden agendar una reunión, sea conmigo o con alguien del equipo, para analizar su negocio y ver si existe la posibilidad de trabajar juntos. Actualmente solamente estamos recibiendo 4 empresas por mes, pero está la página abierta siempre para que puedan postular y podamos ver eso. Así que nada, gente, yo lo que me llevo de este podcast en verdad es, uno, como tú dices, ¿no? Creértela y comprometerte al 200% para hacerlo. También, como tú lo viste en su momento, y ya lo tuvimos en el podcast con Alex, que ese sale después de ese, es que hay que quemar nuestros barcos. Creo que desde la escasez muchas veces, en contextos quizás no son tan agradables al principio, pero de ahí salen las mejores cosas. Y al final, sí, como una vez lo comenzamos los tres, o sea, Rodrigo, Sebas y yo, en una mesita, era que al final del día terminas mirando para atrás y ves que los puntos van conectando y pequeñas cosas que nunca te imaginabas que podrían hacer algo en tu vida terminan haciendo literalmente un cambio brutal. Así que nada, eso, otra cosa, júntense con personas que tengan una mentalidad más que la de ustedes. Yo me acuerdo de estar con Sebas en un McDonald's hasta las 3 de la mañana, con Rodrigo también muchas veces, chambeando. Simplemente eso. Mientras la gente salía del mismo Miraflores. Salía de las discotecas, todos nosotros estábamos con los laptops. Literalmente, gente borracha en el McDonald's a nuestro lado y nosotros ahí trabajando. Y eso es súper importante. Así que nada, gente, cuídense mucho, work your goals y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, hermano. Gracias.